Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, y vamos a leer hasta el versículo 22. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Oremos. Amado Padre, queremos agradecerte por este momento, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Padre, que seas tú en este momento, Señor, dándonos la comprensión de esta tu palabra, ayudándonos, Señor, a entender y a retener las Escrituras en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos, cuando salgamos de aquí y entremos al campo misionero, acordarnos de esto. Rogamos al Señor que el Espíritu Santo de nuestro Dios sea trayendo a memoria la palabra cuando estemos allá afuera, para que podamos compartirla a otros, Señor, para que podamos hacer la obra de evangelistas, Padre, como tú nos has ordenado. Señor, perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos en este momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Hermoso el pasaje de Hechos capítulo 4, que habla por sí solo. No hace falta ser muy inteligentes para comprenderlo. Habla por sí solo. Hermoso es este pasaje. Vemos evangelización, vemos una iglesia activa y vemos los religiosos, como siempre, ahí intentando frenar la obra de Dios. Y esa metodología no ha cambiado, ¿sí? Eso viene del diablo, eso viene del infierno, y él tiene sus siervos, y no cambió eso. Como tampoco cambió la metodología de cómo salvar, cómo evangelizar. Es lo mismo, ¿sí? Entonces no debemos nosotros hacerlo de una forma diferente. Es por el evangelio presentado a las personas que no conocen al Señor. Como ilustración, amada iglesia, quisiera leerles esto. Me gustó como ilustración de este capítulo 4. Como introducción también. Dice: imagina que estás en un recital y el cantante principal es arrestado en medio del show. Pero en lugar de detener la música, la banda sigue tocando y el público sigue cantando. De hecho, la energía y la pasión del recital aumenta. Algo similar sucede en Hechos capítulo 4. Pedro y Juan, dos de los líderes de la iglesia primitiva, son arrestados por predicar sobre Jesús. Pero en lugar de silenciarse, ellos siguen hablando y la iglesia sigue creciendo. Aleluya. De hecho, la persecución solo parece aumentar la valentía y la determinación de los creyentes para seguir testificando de Jesús. En este capítulo vamos a ver cómo la iglesia primitiva enfrentó la oposición y la persecución y cómo Dios les dio valentía y poder para continuar. Mis amados hermanos, con esta ilustración busco captar la idea de que al igual que la banda sigue tocando y el público sigue cantando a pesar de la interrupción, la iglesia primitiva sigue adelante con su misión de predicar sobre Jesús a pesar de la oposición y de la persecución. Lindo, ¿verdad? ¿Me gustó? ¿Puedo seguir? Este capítulo 4 de Hechos se divide sencillamente en 3 partes. El arresto e interrogatorio de Pedro y Juan, la oración de la iglesia y la unidad y generosidad de la iglesia. No hemos leído todo, pero es lo que todo el capítulo 4 encierra. Estaba haciendo un poco de matemática acá leyendo este capítulo 4. Estaba viendo cómo resalta el nombre de Jesús. Muchas veces, 8 veces, solamente en el capítulo 4. Pero también 8 veces está la palabra hombre. Y 5 veces la palabra nombre. Entonces yo hice una frase: Jesús es el nombre dado a los hombres. Veía también cómo resaltan palabras que terminan en sion, como misión, oposición, persecución, determinación, intimidación, resurrección y salvación. Todo eso en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Hermoso. Alguien dijo, Pastor Raúl, que esto tendría que haberse llamado el libro hecho del Espíritu Santo. Los hechos del Espíritu Santo.
en los apóstoles o a través de los apóstoles. El Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo también podemos verlo en el libro Hechos de los Apóstoles? ¿Sí? Un montón. Bueno, viene esto del contexto de Hechos 1, la promesa del Espíritu. Vemos en el capítulo 2 la venida del Espíritu Santo. Vemos el primer discurso de Pedro en el capítulo 2 y vemos en el capítulo 3 la curación de un cojo, ¿sí? La curación de un paralítico. Y eso fue lo que enardeció, por supuesto, al diablo, que ya no aguantó más, y los siervos, los religiosos, que ya no aguantaron más de esto, y ahí comienza el problema. Vemos aquí la primera persecución de la iglesia, mis amados. Los que encabezaron la persecución contra el Señor Jesús hasta arrestarlo y llevarlo a la cruz fueron los religiosos fariseos. Los enemigos del Señor cuando Él estuvo acá en la tierra, los fariseos. Pero aquí vemos también otro grupo de religiosos, como son los saduceos, quienes no creían en la resurrección. Y hay muchos saduceos todavía. Y entonces vemos que fueron ellos los que se constituyeron en enemigo contra los apóstoles, que estaban proclamando la resurrección de Jesucristo. Pero los fariseos sí creían en la resurrección. Y el apóstol Pablo, con inteligencia, con sagacidad, un día que estuvo ahí medio acorralado, usó estas diferencias teológicas entre los fariseos y los saduceos para escapar de sus garras. Pablo había sido arrestado en Jerusalén y estaban haciendo su defensa ante el Sanedrín, sabiendo que algunos de los miembros de la corte eran saduceos y otros fariseos. Pablo dijo: varones, hermanos, eso lo dijo en Hechos de los Apóstoles 23:6, varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Y ahí empezó el lío. Porque los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. Entonces se armó el lío ahí, ¿no? Nosotros creemos en la resurrección, dirían los fariseos. Los saduceos decían, ¿qué resurrección? Y que nada. Y ahí empezó ahí el disturbio. Y ahí aprovechó Pablo para volar, ¿eh? Ahí vino un soldado y lo sacó del medio del gentío. Así que con mucha sagacidad pudo escapar en ese momento, ¿sí? Ahí empezó el lío entre los religiosos. Unos que creían como los fariseos en la resurrección, los saduceos no creían y no creen en la resurrección. Y empezó el lío y Pablo pudo escapar de los fariseos y de los saduceos a pesar de los fariseos y los saduceos, a pesar de sus diferencias teológicas, se unieron contra Jesús. Y eso contribuyó a su arresto y crucifixión. Todo lo que logra el Señor Jesús, ellos se unieron a pesar de sus diferencias teológicas, se unieron para ir en contra del Señor. Pilato y Herodes, que estaban enemistados también, se amigaron cuando tuvieron que ir en contra del Señor. Eso lo vemos en Lucas 23:12. Estaban enemistados Pilato y Herodes. Y ese día se hicieron amigos. Y así los fariseos y los saduceos también se aliaron a pesar de sus diferencias. El propósito es ir en contra de este nombre, Jesús. Hemos visto hasta el versículo 3 cómo ellos, los religiosos, están aquí. Dice 4:1, hablando ellos al pueblo. ¿Ellos quién? Sabemos que es Juan y Pedro, o Pedro y Juan, que vienen de hacer levantar un paralítico, o Dios levantó un paralítico a través de Pedro y Juan.
Entonces ellos hablan al pueblo y vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Jefe de la guardia del templo. Eso me hace acordar a los religiosos de ahora, ¿no? O del tiempo de la Inquisición, por ejemplo. ¿Sí? Siempre ellos también con sus ejércitos para ir en contra de aquellos que predican la sana doctrina. Y aquí había entre los religiosos también el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y ahí, resentidos, ofendidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Y el versículo 4 acá en el medio dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y todos aquellos, el sumo sacerdote, Anás y Caifás. Qué bien que estaba la religión en ese tiempo, ¿no? Tenía que haber un solo sumo sacerdote y aquí había dos. Si bien es cierto, Anás ya no tenía nada que ver en la partida, pero como él era suegro de Caifás, ahí estaba metiendo también la nariz, ¿sí? Nada que ver en la partida, pero ya estaba ahí. Entonces había dos sumos sacerdotes, por decirlo de alguna manera. Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en el medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Con qué potestad la iglesia sale a evangelizar? ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Para quién lo hace? Y ahí vamos a la gran comisión, por supuesto, Mateo 28, veamos. Mateo 28, versículo 18. Ya vamos a ver cómo los religiosos le dan pie a Pedro para hacer lo que hizo a continuación, o para hablar lo que habló a continuación. Pero nosotros, como iglesia, entendiendo la gran comisión que es para la iglesia, para nosotros, dice el capítulo 28 de Mateo, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo que toda potestad, ahí está. ¿En qué potestad hacen ustedes esto? Bueno, nosotros, la iglesia, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad está en el nombre de Jesús. Por tanto, id, avanzad, iglesia, id, avanzad, proclamando el evangelio. Haced discípulos, iglesia, a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle a guardar todas estas cosas que os he mandado. Esa es la función de los hijos de Dios. Hacer obra de evangelistas, llevar el mensaje del evangelio. Nosotros tenemos un grupo de evangelización, por si a alguien le interesa unirse a ese grupo de evangelización en la iglesia, hable con los diáconos. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién no es bautizado todavía? ¿Quién no es bautizado todavía? Que ya lleva un tiempo en la iglesia, que ya ha sido transformado por el poder del Señor, que cree en Jesucristo, que sabe que Dios ha hecho una obra dentro de tu corazón, que ya no eres la misma persona, que ahora te sientes una nueva criatura. Si usted no ha sido bautizado todavía, bueno, bautícese. Se está privando de hablar, de formar parte de un grupo de evangelización, de servir al Señor y también de participar de la mesa del Señor. Entonces,
descienda a las aguas, bautícese, muestre a la iglesia que usted es un creyente, que Dios ha obrado fuertemente en tu corazón y que usted es uno más de la familia de Dios. Descienda a las aguas. Ya sabemos que el bautismo no es para salvación, pero si tú has sido salvado, debes bautizarte. Debes bautizarte. Es un requisito y es un mandamiento, es un imperativo de parte de nuestro Dios. No es que si nos gusta lo hacemos, si no, no importa, lo mismo, total. El ladrón en la cruz fue salvo y no se bautizó. Bueno, él no pudo bautizarse, pero sin duda que lo iba a hacer. Esto es un mandamiento de Dios. Si has sido tocado por el Señor, te has quebrantado delante del Señor, bautízate. Y también es un imperativo, un mandamiento del Señor, que nosotros, los hijos de Dios, debemos hablar del Señor. Debemos evangelizar, debemos discipular, debemos avanzar, como avanzó Pedro y Juan, a pesar de la oposición, de la persecución. Amados, yo pienso una cosa, que si nosotros tuviéramos hoy en día la misma persecución, sí, por supuesto, en el sentido espiritual somos perseguidos, ya sabemos eso, pero no hay allá afuera todavía, gracias a Dios, quien quiera cortarnos la cabeza. Yo cuando leo estas cosas, yo me avergüenzo mucho y le ruego a Dios que no me permita estar ocioso, estancado, sabiendo que allá afuera en el campo misionero hay muchos que necesitan escuchar y escuchar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a no ser indolentes, a no estar acomodados. Dios, comenzando desde mi propia familia, desde mi propia casa, yo tengo que evangelizar a todos aquellos que me rodean. No estoy viendo que están en las tinieblas, se están yendo al infierno, tus compañeros de trabajo, de escuela, lo que fuere, se están yendo al infierno. Y tú estás callado y dices que eres cristiano, dices que eres creyente, dices que Jesús, el Espíritu Santo, ha obrado en tu corazón de tal manera que te ha hecho una nueva criatura y estás callado. Yo no entiendo eso. No entiendo eso. La gran comisión es para los hijos de Dios. Es un mandato del Señor. Y le dio pie a los religiosos para que Pedro, dice en el capítulo 4, versículo 8, entonces Pedro, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Pensaba, ¿el Espíritu Santo en el Hijo de Dios, en el creyente, está o no está? Claro que está. Si es un hijo de Dios, si Dios ha tocado su corazón y lo ha convertido, se arrepintió de sus pecados, es una nueva criatura, el Espíritu Santo está. ¿Pero qué es estar lleno del Espíritu? ¿O será que el Señor me da un poquito de su Espíritu? ¿Será que es así? ¿Será que a alguno le dio más de su Espíritu y a mí me dio un poquito de su Espíritu? Tanto que no sé discernir al final si soy o no soy creyente. Estar lleno del Espíritu Santo, amados, es estar controlado, es estar influenciado por el Espíritu. ¿Sabe una cosa? Cuando usted está en actividad, cuando usted está involucrado en las cosas de Dios, cuando usted está como el Señor Jesús con 12 años decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, y usted está con su mente en todo lo que puede hacer dentro de la obra del Señor, sirviendo al Señor, usted está activo, es un hombre de oración, una mujer de oración, que lee la palabra todos los días. Ahí usted se va a sentir lleno del Espíritu Santo.
No es porque no tenga el Espíritu Santo, ya tiene el Espíritu Santo. No es que tengo que buscar que Él me llene más, ya está el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Pero usted va a sentir que el Espíritu Santo lo está controlando, lo está direccionando, lo está llevando, lo está guiando, porque esa es la función del Espíritu Santo. Él trae a memoria la palabra allá afuera para que usted la use. Eso es estar lleno del Espíritu Santo, trabajando para el Señor, teniendo en cuenta al Señor en todo tiempo. Y hay tantos mandamientos y tantas cosas que nosotros vemos en la palabra. Por ejemplo, estad siempre gozosos, siempre gozosos. Y a veces vemos por ahí, hermanos, que no sabemos si está contento, no está contento, está gozoso, no está gozoso. Es más, vemos murmuraciones, escuchamos de cosas. Entonces, ¿eres o no un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Estás llena del Espíritu o no? Hay muchas cosas que nosotros debemos observar. Examinaos a vosotros mismos. Veo hermanos por ahí discutiendo de fútbol en las redes sociales, de política, como digo siempre. Veo hermanos saliendo de vacaciones, sacándose fotos en la playa, en paños menores. Amada iglesia, tenga cuidado de esas cosas. Cuide la santidad. Cuide a los hermanos, cuide a la iglesia, cuide su testimonio. No es necesario eso. Gracias a Dios me permitió conocer Mar del Plata. Ya los cristianos vemos con otros ojos eso. Ah, Dios, qué grande que eres tú, Señor. Qué maravillosas son tus obras. Y le saco foto al mar. Pero no yo con paños menores ahí, primero que no voy a estar en paños menores. Dios, qué maravilla, qué grande eres tú, Señor. Entonces tengamos cuidado de esas cosas, mis hermanos. Pastor, ¿quién es usted para exhortarme? Un hermano que te ama, que te ama, que te ama. Lleno del Espíritu Santo, Pedro le dio pie. Ahí está Pedro, y esto me hace acordar al apóstol Pablo cuando lo llevaron ahí en los tribunales, y el apóstol Pablo no estaba defendiéndose ante las autoridades, sino estaba haciendo lo que nosotros deberíamos hacer, aprovechando toda situación. Y estaba ahí Pablo frente a Agripa, Berenice y toda la pompa ahí en el tribunal, y Pablo estaba contando su testimonio. La idea, el pensamiento de Pablo era predicarles el Evangelio, y estaba predicándoles el Evangelio. Y aquí Pedro, observen esto, están los religiosos ahí, están crujiendo los dientes, por decir de alguna manera, los religiosos, enojados los saduceos, enojados los fariseos, porque están sacando personas de su religiosidad, está sacando personas y los están llevando a otro lado, y eso no lo vamos a permitir. Pero parece que lo que funciona es que hablan en el nombre de Jesús. Entonces, si están hablando en el nombre de Jesús, entonces lo vamos a amenazar. Esto se tiene que terminar. Tenemos que hacerlos callar. A ver, Pedro, ¿con qué potestad o en qué nombre están haciendo ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. A este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el versículo clave de esto, 11 y 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay salvación en María, no hay salvación en Expedito, no hay salvación en Cayetano, no hay salvación porque no hay otro nombre. Cuando vayamos a evangelizar, use este pasaje. No hay otro nombre. Jesús mismo lo dijo en San Juan 14:6, no hay otro camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y Pedro dice, cuando le tocó hablar, dijo eso: amados, no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Qué está debajo del cielo? La tierra. Estamos nosotros acá, está la iglesia acá, pero también están los que están perdidos en las tinieblas, los que están ignorantes de estas cosas. La iglesia debe aprovechar esto. Aprovechemos bien el tiempo. En todo tiempo debemos evangelizar. Y aquí está Pedro también, como Pablo, aprovechando esa oportunidad, aprovechando bien el tiempo. Señores, ustedes quieren saber con qué potestad y en qué nombre. Bueno, en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre. Dios no ha dado otro nombre en el cual puedan ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que la iglesia debe proclamar, eso es evangelizar. No hay otro nombre. Por supuesto, cuando vamos a evangelizar no vamos a tocar ahí virgencita ni cosas así para no confrontar, porque la idea no es discutir, hay que ser sabio para eso también. Hay que llegar y presentarle a Jesús. Hay que llegar y presentarles el evangelio. Yo era como tú, yo creía como tú, hasta que el Señor me habló y me hizo comprender este hermoso pasaje. Así debemos hablar con las personas, con sabiduría, sin confrontar. No toque los ídolos todavía, deja que Dios se va a encargar de sacar los ídolos del corazón, hasta que se convierta y después seguimos remando nosotros con los ídolos del corazón, pero ese ya es otro tema. Ya Dios nos da la facultad para poder discernir y para poder erradicar todo lo que sea ídolos entronizados en el corazón. Pero cuando vamos a evangelizar, no toquemos esas cosas. Háblale de Cristo, el Cristo que te salvó. Este Jesús es el verdadero Dios, el que está en las Escrituras. Y Pedro, ahora, amados hermanos, ¿qué cosa esto? Dice que el Señor es el que abre el entendimiento, es Dios el que abre el corazón. Y dice la palabra, eso lo hace con los escogidos. Y a los demás, aunque ven, no pueden ver. Aunque oyen, no lo pueden discernir. Ellos vieron todo esto que había pasado. Ellos se estaban dando cuenta. Pero cuando Dios nos da el entendimiento, cuando Dios no obra con su poder, no lo pueden comprender. Eso debe traer mayor gozo a nuestro corazón. Señor, yo era como ellos, pero tú has abierto mi entendimiento. Eso es para gozarnos grandemente, Señor. Ahí tu gracia es mayor. Porque siendo un miserable pecador, inmerso, perdido en las tinieblas, merecedor solamente de una condenación eterna, tu gracia me alcanzó y me salvó. Gracias, Dios. Eso es para darle gloria a Dios. Por eso debes avanzar con ese entendimiento. Mi padre, mi madre, mis hermanos, mi compadre, mi comadre, o quien, mi tía, o quien fuere, allá afuera, están perdidos sin Cristo. Y si yo digo que tengo a Cristo, el Espíritu Santo dentro de mí, entonces levántate y actívate y lleva el mensaje. Dios, usa mi vida. Sé un hombre de oración, sé una mujer de oración. No hagas nada sin la oración primero.
Dios respalda la evangelización si eres un hombre y una mujer de Dios que está lleno del Espíritu. Vuelvo a decir, ¿qué es estar lleno del Espíritu? Dobla tu rodilla, ora, 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 lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra. Ahí vas a estar lleno del Espíritu. O te vas a sentir, mejor dicho, lleno del Espíritu. Con ganas de avanzar, con ganas de salir, con ganas de hablar. Propósito, glorifícate tú, Señor. Hermoso, y aprovecha el momento. Y versículo 13 cambia. Versículo ya se calla Pedro. Versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El Señor nos da la sabiduría. Él nos da la sabiduría. ¿Verdad? ¿Cuándo? Cuando le pedimos. Sí, nos da sabiduría, pero nosotros debemos pedir más sabiduría. ¿Sí? Dice Santiago eso o no. ¿Te falta sabiduría? Sí, aquí no le falta sabiduría. A todos, ¿verdad? Entonces pídele a Dios. ¿Y la va a dar? ¿Es promesa? Sí, te la va a dar. Y en abundancia. Y gratuitamente. Pídele sabiduría. ¿Para qué? Bueno, una de las cosas que me gusta de Salomón es eso. Pidió sabiduría. ¿Por qué? Porque tenía un pueblo ahí al cual tenía que liderarlo. Pidamos sabiduría. Ay, qué duda, es como la onda del mar que va de aquí para allá, ¿no? Entonces, ¿sabía que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Leyó alguna vez eso? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, pon fe, créele a Dios. Cree que Dios puede usar tu vida. Y ese es un problema en nosotros. Si por mí fuera, yo no estaría acá. Pastor Raúl lo sabe. Yo estoy aquí porque él empujaba y algo vio. Yo no estaría acá. Gracias a Dios. Me escondía. Dios es testigo de eso. Me escondía. Y un día el pastor me dijo: Nicolás, pasa a hacer una oración. Trágame tierra. No, qué vergüenza. Y estoy aquí. Pero por la gracia de Dios, ¿qué puedo hacer yo? A mí. Y Dios me decía, bueno, lo mismo dijo Moisés. Lo mismo dijeron varios personajes de la Biblia. A mí, Señor, dijo Gedeón, yo, el menor, yo, el más. Es que no es con tu fuerza, es que no es con tu sabiduría, es con mi fuerza, es con mi poder. Y el poder está en mi nombre, dice Jesús. Y la sabiduría está en Dios. Pídele. Y Él te va a llevar, Él te va a impulsar, te va a guiar. El Espíritu Santo está para eso. Tú solamente déjate llevar. Para eso necesitamos estar en comunión con el Señor. Para eso necesitamos estar activo, para que te sientas lleno del Espíritu. Ahí sí vas a poder hablar. Dios te capacita. Como decimos siempre, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a aquellos que Él llama. Él los capacita. Pero también, ¿sabe qué? Dios pone oportunidades. Oportunidades. Ahí debes aprovechar esa oportunidad. Dios pone personas. Dios crea la oportunidad para que el siervo hable. También hay un versículo que dice Pablo, donde dijo Pablo: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Bueno, eso es para todos nosotros, los hijos de Dios. Nosotros también debemos decir eso. Ay de mí si yo me callo en el momento en que debo hablar. Y ay de mí también si hablo en el momento que debo callar. Aprovecha todo el tiempo, toda oportunidad para entrar con esta gran verdad. Jesucristo es
el Señor de la gloria. Y no hay otro nombre bajo el cielo. Este es el nombre. ¿O por qué cree usted que Satanás es llamado el Jesús, el anticristo? Porque él sabe. No importa si hay muchas iglesias, muchas religiones, no importa si se adora aquel o el otro, no le importa a Satanás eso. Lo que a Satanás le preocupa y se ocupa es cuando se habla en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre que está por sobre todo nombre. Y Satanás sabe, los demonios saben, y nosotros también lo sabemos, que ante ese nombre toda rodilla se va a doblar. Entonces llevémoslos a las personas que se doblen las rodillas ahora, porque un día van a doblar las rodillas para reconocer que Él es justo. Pero ya sabe usted que Jesús va a volver como juez y ya no como Salvador. Ahora debemos presentarle a Jesús Señor y Salvador. En ese orden, Señor y Salvador. No solo como el Salvador, el Jesús bueno, que mire qué amoroso que es el Señor y me salvó. Pero después vivimos nuestra vida como a nosotros se nos parece allá afuera. No, el que ha sido salvado por el Señor lo reconoce como Señor y se somete al señorío de Cristo, porque Él es tu Salvador. Bueno, mis amados, esto es precioso. Aleluya. En donde me quedé, versículo, aquí está otra vez, y por supuesto que vamos es que ellos, aunque veían, no podían creer. Entonces veían milagro, un cojo que se levantó y caminó, y qué grande es que es el poder de Dios, porque este era cojo de nacimiento, ¿no? Si usted ya lo leyó al capítulo 3, usted va a ver que hay un cojo de nacimiento que lo ponían siempre a la puerta del templo llamada La Hermosa para que pida limosna a todos los que estaban entrando. Un día entró Pedro, entró Juan, y él estaba pidiendo limosna, y lo miró fijamente Pedro, y él extendiendo la mano, seguramente esperaba que Pedro le diera algo. Y ese fue el momento en que Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Se levantó, lo llevaron ahí, lo llevaron a rehabilitación un buen tiempo hasta que se le consolidaron los pies y los... No, en el momento, ese es el gran poder de nuestro Dios. En el momento se levantó, se afirmaron sus tobillos y entró al templo saltando y alabando y glorificando a Dios. Ese es el gran poder de nuestro Dios. Dios respaldaba la evangelización. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y Dios hace lo que Él sabe lo que tiene que hacer. Entonces, predicamos, anunciamos, hablamos, y Dios respaldaba esa evangelización haciendo milagros para los incrédulos para que puedan creer. Es trabajar ahí en conjunto, ¿sí? Nosotros con el Espíritu Santo servimos al Señor y Dios toca en los corazones. La salvación es del Señor. Y Él hace milagros para que crean los incrédulos. Entonces, dice el versículo 15: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Ahí estaban hablando entre ellos. Yo pregunto, ¿habrá estado Saulo de Tarso ahí? Porque están los principales de los fariseos, los saduceos, los religiosos. ¿Habrá estado un tal Saulo de Tarso ahí? Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Es la pregunta. De cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué vamos a hacer ahora? Y bueno, lo amenacemos, para que no hablen de aquí en adelante en el nombre alguno, a hombre alguno, en este nombre. Amenacémosle. Entonces, bueno, vengan acá, los llamamos
y le vamos a intimar que en ninguna manera hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. ¿Les quedó claro? Bueno, ustedes pueden hablar, ustedes pueden leerle todo el Pentateuco, abran los pergaminos, abren la Torá, hagan milagro, hagan todo lo que quieran hacer, pero no hablen en el nombre de Jesús. No hablen en el nombre de Jesús. ¿Les quedó claro? ¿Quieren seguir trabajando? Sigan trabajando, pero no hablen en el nombre de Jesús. Quema ese nombre, ¿no? Mas Pedro y Juan, por supuesto, ante esa amenaza, obvio que ellos, bueno, tampoco no somos locos, tampoco no somos fanáticos, ¿no? No es que tampoco tenemos que desafiar a la autoridad, ¿no? Tampoco no somos locos, no vamos a avanzar. Tratemos de, qué sé yo, vamos a otro lado, no sé. ¿Quedaron asustados? Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad si es justo. ¿A quién creen ustedes que vamos a obedecer? Si esto es un mandato de Dios, si Él nos ha comisionado para que vayamos y hablemos en su nombre. Lo hemos leído en Mateo 28, la gran comisión para la iglesia, pero también Jesús en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, Él dijo: van a recibir poder. ¿Cuándo, Señor? Cuando el Espíritu Santo venga. Y ahí estarán capacitados para anunciar, para hablar. Ahí tendrán la capacidad de poder hacerlo. Van a recibir poder. Poder. ¿Qué hemos recibido nosotros? ¿Cómo es que dice? Hemos recibido espíritu de cobardía o de poder. Entonces, avancemos. ¿Sabe por qué tenemos que avanzar con la evangelización? ¿Por qué tenemos que hablarle a todo el mundo? Porque si el mismo espíritu que estaba en Pedro, en Juan, en los apóstoles, en la iglesia, que es el Espíritu Santo, el mismo espíritu que está en los hijos de Dios ahora, se supone que nosotros debemos tener esta misma actitud, la que dice el versículo 20. Si el mismo espíritu que lo impulsaba a Pedro, a Juan y a la iglesia es el que está en nosotros, entonces no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callar, no podemos estar ahí pasivos, no podemos estar sin hablar de Cristo, no podemos. Nuestra función divinamente asignada es esta. No podemos callar. Y si estás callado, pregúntate: ¿el Espíritu Santo está en mí? Jeremías. Me encanta Jeremías. Porque vamos a tener, por supuesto, oposición. Vamos a tener, Jesús ya nos adelantó, no te sorprenda que tu misma familia se levante contra ti. No te sorprenda que tu madre, hijo, quien fuere dentro de tu misma casa se levante para querer frenarte, para decirte: estás fanatizado, sos un religioso, te han lavado el cerebro, te hacen la plata y un montón de cosas. Satanás va a usar esos medios para tratar de apagar la fe. Y Jeremías hablaba de Dios. Jeremías era un hombre de Dios y hablaba y no se convirtió nadie. Y Jeremías dice: ya estoy cansado. Es más, dijo Jeremías 29, no hablaré más de él. No voy a hablar más de él. Pero mismo Jeremías, cuando quiso callar, dijo después: pero no obstante, había en mi corazón un fuego ardiente. Es más profundo todavía, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Puede callar un hijo de Dios? No puede y no debe. Sí, pero ¿qué pasa si hay amenazas, se burla, se ríen, todo lo demás? Más amenaza y oposición y persecución que esto. No
podemos. No podemos. No podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es lo que debe hacer todo testigo. Porque nosotros fuimos llamados para ser testigos. Testigo. ¿Y qué hace un testigo? No va a inventar un testigo. No inventa. Yo he visto esto y he escuchado esto. Y eso es lo que voy a decir. ¿Verdad? ¿O nos vamos a callar? Y sigue la amenaza. Entonces ellos, 21, entonces ellos le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Para eso Dios respaldaba la evangelización con milagros, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad era un hombre de 40 años y 40 años estuvo paralítico hasta que llegó el poder del gran Señor. Continúa, por supuesto, y dice que puesto en libertad, versículo 23, vinieron a los suyos, contaron todo lo que los sacerdotes y los ancianos habían dicho y dijeron eso a la iglesia. Y por supuesto la iglesia dice, bueno, tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado, tampoco no es locura, no andemos avanzando mucho con esto, ¿no? Evitemos problemas, evitemos inconvenientes, evitemos persecución, evitemos la oposición, porque son peligrosos, son muchos, se unen, saduceos, fariseos, religiosos y todo lo demás, y son pesados, ¿no? Pesados, no cualquier cosa, ¿sí? El jefe de la guardia, ¿sí? El jefe y más jefe, gobernantes y todo lo demás. Entonces le contaron todo esto y por supuesto el versículo 24 dice, y ellos habiéndolo oído, la iglesia, ¿qué hizo la iglesia? Alzaron unánimes, al unísono, la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Señor, tú estás viendo esto, amenaza, persecución y todo lo demás. Vemos el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra la iglesia, contra los discípulos, contra tu santo Hijo Jesús. ¿Lo entiende Saulo de Tarso? A mí me persigue, dijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ese es el poderoso Dios que no es improvisado. Todo esto que estaba sucediendo y todo lo que tiene que suceder, Dios ya lo ha determinado. Quiere usarte. Quiere que seas parte de esto. Glorifica a Dios por eso. Somos privilegiados de poder formar primero parte de la familia de Dios y de poder ser instrumento en las manos de Dios para evangelizar, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora aquí hay una iglesia que ora, ¿no es cierto? Aquí hay una iglesia que ora y le ora a Dios. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo o con todo valor hablen tu palabra. Y ese valor, ¿quién nos lo puede dar? Solamente el Señor. Señor, eso es lo que nosotros hemos entendido que tenemos que hacer. La gran comisión es para nosotros. Id, avanza, evangeliza, enseña, discipula. Y mientras el Señor, ¿qué? Está activo también el Señor en eso. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Nosotros no vamos a
hacer como los padres de sufrir, hacer imposición de manos, reprender la enfermedad, reprender el diablo. Eso lo hace el Señor si Él quiere hacerlo, y Él lo va a hacer con su sabiduría como Él lo quiere hacer. A nosotros nos ha mandado, ni siquiera nos ha mandado a salvar, a nosotros nos ha mandado a hablar el Evangelio. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿En quién lo hará Dios? No nos debe importar mucho eso. Él extenderá su mano y Él hará lo que Él tenga que hacer. Nosotros debemos anunciar el Evangelio. Cuando vieron que hay una iglesia activa en la oración, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor la palabra de Dios. La respuesta automáticamente vino. ¿Para quién? Para aquellos que tenían esa certeza, esa convicción. Fuimos llamados para anunciar las virtudes del Dios que nos salvó. Entonces, Señor, hay oposición, hay amenaza, hay religiosos que se oponen, pero nosotros vamos a avanzar. Pero por supuesto, no vamos a avanzar sin oración, no vamos a avanzar, no vamos a decir nada sin oración, sin que el Espíritu Santo de Dios esté activo en nosotros. Cuando tú estás activo, el Espíritu está activo. Si tú estás pasivo, el Espíritu Santo está, pero está como estás, pasivo. Actívate y te sentirás lleno del Espíritu Santo. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, porque tenían el mismo Dios, un solo Dios, y ninguno decía ser suyo. Bueno, el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y ahí radica todo, ¿no? Porque si Jesús nos resucitó, vana es nuestra predicación. Si Jesús nos resucitó, entonces todo lo que hacemos no serviría de nada. Nuestra convicción es que Jesús está vivo. Él dijo: yo estaré con vosotros, iglesia, todos los días. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Él resucitó y ese es el mensaje. Él es el que está vivo. Entonces dice: abundante gracia era sobre todos ellos. Lea conmigo 5:28. Y aquí, por supuesto que no están tranquilos los religiosos. Por supuesto que Satanás también está activo. Por supuesto que los séquitos de él, los que son instrumentos en las manos del diablo, no están pasivos, no están tranquilos. Dice el versículo 25-28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora veis que llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso ya te lo dije y no lo has entendido. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, le diría Pedro. Leamos fuerte lo que sigue todo junto. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Él está vivo, Él es el príncipe, Él es el salvador. Y nosotros tenemos que llenar Tucumán de esta sana doctrina. Tenemos el privilegio de tener la sana doctrina. Entonces, avancemos llevando la sana doctrina. Dios, usa nuestras vidas. Úsanos, Señor. No nos permitas estar ociosos, como dice Pedro. Ayúdanos a avanzar, llevando este precioso mensaje. Fueron amenazados, fueron perseguidos, fueron humillados, miren,
A ver si tengo lo último. Sí, lo último, 5:40. Después que habló ahí Gamaliel con su sabiduría, dejen de molestarlo porque no va a ser que esto sea de Dios y todo lo demás. Versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de acariciarlos y apapacharlos y decirle perdónenos porque la verdad que nos hemos equivocado, así es, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué nos puede detener, amados? ¿Qué nos detiene? Hay poder en ese nombre, pero también hay un mandato. ¿Qué nos detiene? ¿Por qué te detienes? Nos intimidaron. Había un poco de miedo, claro, obvio, sí, seguro. Pero ellos no dejaron de servir a su Señor por causa de la persecución. Entonces, nosotros debemos imitar esto. Debemos imitar a estos hombres. Son hombres como nosotros, pero llenos del Espíritu. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, vamos a avanzar por la misma fe, siendo usado por el mismo Dios. Y el resultado nos va a llenar de gozo. Dios, glorifícate tú. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias. Gracias, Dios, porque nos has dejado estos hermosos testimonios, los cuales nosotros debemos imitar, Señor. Estos varones, hombres de Dios, que no se intimidaron, que no desistieron, Señor, porque el Señor Espíritu Santo estaba con ellos. Y esa es tu promesa, Padre. Tú estarás con nosotros, tú estarás con la iglesia, tú estarás con tus siervos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Señor, ¿cómo hemos de poner la mano en el arado y mirar hacia atrás si tenemos que avanzar mirando a Jesús, mirando hacia adelante, Señor? Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos, Señor, ser instrumento en tus manos siempre, aprovechar toda oportunidad que tú nos des para hablar del Señor y para evangelizar. Danos la sabiduría, Padre, que necesitamos, Señor, para hablar con valentía, con valor, Señor, como es lo que así oraron, Señor. Ese fue el pedido de la iglesia. Danos valor, Señor, para hablar en tu santo nombre. Te pedimos esto y te agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, amada iglesia.